Esta conferencia se titula ¿Dónde reinaban los mamíferos? Porque vamos a hablar de las criaturas que están más arriba en el registro fósil y deseamos descubrir de dónde venían y si eran diferentes a las que vemos hoy. ¿Es este un mundo extraño que existió en el pasado y que no refleja el actual? Aquí tenemos los periodos geológicos. Recordemos que después del Cretácico, que es el nivel de sedimentos marinos con todos estos depósitos de carbonato de calcio, tenemos estos niveles superiores aquí, conocidos como el Cenozoico, y en estos niveles también tenemos organismos marinos y otras extrañas criaturas que se encuentran en los niveles inferiores, muchos de ellos, pero también encontramos mamíferos y pájaros y algunos fósiles humanos. Y la pregunta es, ¿de dónde provienen? Esta es una exposición en el Museo de Historia Natural de Londres y se titula Cementerio de Mamíferos. Los restos fosilizados de un antílope, una gacela, un caballo y un carnívoro se conservaron juntos en esta losa. Los fósiles están rodeados por depósitos de planicie de inundación, sugiriendo que esos animales fueron arrastrados juntos por inundaciones torrenciales. No existe desgaste y hay poco daño en los fósiles, lo que muestra que han sido enterrados rápidamente. Esto es interesante, porque esta es la descripción que encuentras mirando estos fósiles. Así que reconocen que eso solo pudo ocurrir en una inundación, pero por supuesto colocan el evento en una llanura de inundación, aislado. Es la única alternativa para explicar eso, así que dicen, bueno, el río se desbordó y arrastró los animales. ¿Acaso esos ríos se extendían sobre enormes áreas o continentes enteros? Vaya, eran grandes ríos, se inundaron todo el mundo. ¿Y cómo puedes imaginar animales tan distintos como herbívoros, carnívoros, arrastrados juntos al mismo tiempo? Si observamos estos niveles superiores, encontramos fragmentos de huesos en piedra en el terciario, huesos de mamíferos, huesos rotos, y encontramos conglomerados como este, donde hay huesos fosilizados en piedra. Miren todo eso, es increíble. ¿Qué sucedió aquí? ¿Y qué hay de este cementerio de fósiles donde existen miles de mamíferos enterrados en fosas comunes? Esta no es evolución, este es catastrofismo. Estos animales fueron arrastrados juntos durante una catástrofe. Los mamíferos y los pájaros tienden a flotar debido a que se hinchan. Cuando se pudren, se hinchan y flotan. Así que si puedes pensar en una inundación catastrófica donde tienes criaturas flotando por ahí en el agua, algunas de ellas siendo enterradas más rápido, es decir, el animal completo rápidamente enterrado, y otras criaturas flotando probablemente por más tiempo, pudriéndose, desarticulándose y luego siendo enterradas, tienes estos enormes cementerios y te preguntas, ¿fue esto solamente una llanura inundada? ¿Cómo puedo explicar esto? Aquí tenemos otra exposición en un museo y en el tablero pone enterrados vivos. Esos erizos de mar, junto con unas estrellas del mar y lirios del mar, fueron enterrados muy rápidamente, conservando de este modo sus espinas. ¿Acaso hubo una inundación debajo del océano? ¿Tiene esto algún sentido? ¿Por qué hay criaturas marinas que viven en el océano también enterradas rápidamente? La única solución es que hubo una catástrofe con enormes cantidades de barro arrastradas por debajo del agua y ocurrió en la tierra también y en el océano. Esto no tiene nada que ver con una planicie inundada, porque no puedes explicar esto con una planicie inundada. Así que debió existir una catástrofe universal. Esta fue una inundación en Bangladesh, algunos años atrás, y podemos ver animales y seres humanos arrastrados y flotando juntos en estas aguas. Entonces, ¿de dónde vienen estos mamíferos y cómo evolucionaron? ¿Y qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que los mamíferos surgieron de los reptiles y luego se esparcieron en la tierra. Al principio estaban juntos y luego los mamíferos ganaron supremacía. Pero esa es una estupidez absoluta porque hoy tenemos reptiles y mamíferos juntos. Y la única supremacía que tenemos está en nuestra mente porque sucede que nosotros somos capaces de pensar en esas cosas. Bueno, ¿de dónde vienen los mamíferos marinos? ¿Qué dice la ciencia sobre eso? Obviamente dicen que son mamíferos
Y los mamíferos salieron de los reptiles y se esparcieron en la tierra. ¿No es esto lo que dice la ciencia? Así que aparecieron en la tierra. Entonces, ¿cómo llegaron a tener el aspecto que tienen? ¿Cómo esos manatíes y focas y morsas, cómo llegaron a tener el aspecto que tienen? Bueno, la ciencia enseña literalmente esto. Las criaturas evolucionaron en la tierra, vivieron en la tierra, muy parecido a lo que hacen hoy en día, y luego volvieron a entrar otra vez en el océano. Y allí finalmente perdieron sus piernas, desarrollaron colas, cambiaron toda su anatomía y por eso tienen el aspecto que tienen hoy. Bueno, si eso es cierto, ¿no debería ser algo entre un mamífero terrestre y un mamífero euterio? Algo que se parece a una vaca y a una ballena al mismo tiempo. ¿No debería haber algo intermedio, sí o no? Pero no hay nada de eso. Dicen que tienen una pequeña astilla ósea aquí, en las caderas de las ballenas, pero esos son completamente funcionables hoy y si los eliminas, esa criatura tendrá graves problemas, porque existen músculos conectados a ello, relacionados con el área rectal y con la reproducción y otras funciones. Eso no tiene nada que ver con las patas. Por lo tanto, ¿qué pasó con esos animales? ¿Cómo aparecieron? ¿Aparecieron así de repente en el registro fósil? Eso no es posible. La ciencia no puede aceptar eso. Así que seguramente debe haber ocurrido algo. ¿Cómo llegaron a existir estas criaturas? Saben que no existen aquí solo problemas anatómicos, sino que existen enormes problemas fisiológicos. Todos los parámetros de la sangre, todo tiene que cambiar a fin de poder estar bajo el agua a largos periodos de tiempo, etcétera, etcétera. Así que este es un problema muy complejo. ¿Desarrollaron eso en la Tierra o no? Bueno, tenemos enormes mamíferos marinos, como ballenas, por ejemplo, llegan a ser muy grandes y sí, cuando viven bajo el agua, son muy grandes. ¿Y qué enseña la ciencia? Aquí tenemos un ejemplo típico, enlaces ancestrales, presentes hace 60 millones de años. Y tenemos un hipotético esqueleto mesoniquio y luego tenemos otra vez nada con que continuar exceptuando animales que son completamente formados, existentes, pero ellos los toman y dicen Ambulocetus natans, que probablemente caminó en la tierra. Y ponen una foto ahí, o Rhodocetus, y ponen otra foto que se parece más a una ballena existente hoy. Y luego tenemos las modernas ballenas dentadas. Pero el origen es, ¿qué dicen ahí? Hipotéticamente. Esto significa simplemente que no existe. Eso significa. ¿Y qué pasa con los animales que intentan ellos promover? Aquí ellos vienen con un Piquecetus, que dicen ser el antepasado de las ballenas y la marsopa. Este es uno de los candidatos modernos. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, aquí tenemos un cráneo. Un mamífero terrestre construido ¿de qué? De una mandíbula y fragmentos de cráneo. Increíble. ¿Cómo puedes obtener piernas y cola y todo a partir de un fragmento de mandíbula? ¿No es eso increíble? La ciencia es bastante inventiva. Bueno, esta criatura probablemente nunca se pareció a eso y seguramente no tiene nada que ver con las ballenas, pero no tienen otra cosa, así que vamos a inventar este mamífero. O el Ambulocetus. Tenía miembros traseros y obviamente era capaz de caminar. Se necesitó creatividad imaginaria para su reconstrucción y el enlace con las ballenas. Y aquí tenemos otro bonito cráneo, Basilosaurus, una criatura serpentina no relacionada con las ballenas. Tenía miembros funcionales traseros demasiado pequeños para caminar, probablemente usados para arrastrarse y para reproducción. Así que usan algunas criaturas que existieron en el pasado y que no podemos encontrar hoy, pero que no tienen ningún enlace con las ballenas. Esas son simplemente suposiciones. La ciencia tiene un grave problema. Aquí tenemos algunos osos nadando, y en el libro El origen de las especies, Darwin especula que las ballenas evolucionaron de los osos que nadan. Sí, porque no tenía otra cosa. No existe otra. Y la ciencia nos va a decir que tenemos evolución también en el orificio respiratorio de las ballenas. Pero eso es solo variación, simplemente variación. No tiene nada que ver con la evolución. Tenemos personas hoy que son muy distintas y los animales también de la misma especie son muy distintas. Por lo tanto, no existe absolutamente nada. Cuando aparecen, aparecen así como los vemos hoy.
Aquí tenemos un estudio hecho por Raúl Esperande del Instituto de Investigación Geocientífica sobre los fósiles de ballenas que hemos encontrado. Y este es el grupo, las ballenas, las que filtran todo el material, y luego otras ballenas dentadas. E hicieron el estudio en una zona de América del Sur en la costa de Perú llamada la Formación Pisco o Mioceno-Plioceno, y que contiene todas estas ballenas. Esta es la zona completa del estudio que encontraron. Los puntos negros son ballenas incompletas y los puntos rojos son ballenas completas. Un enorme número de ballenas enterradas aquí. Existe una abundante distribución de ballenas en algunas zonas, cantidades enormes. ¿Y qué pasa hoy cuando muere una ballena? Normalmente será devorada y no quedará nada de ella. Pero alguna vez la ballena es llevada por la corriente y llega en el litoral. Aquí podemos ver qué pasa con una carcasa de ballena. Este es el punto final. Y aquí podemos ver esqueletos de ballena en la costa. ¿Y qué ocurrió? Si miramos los huesos, observamos que han sido desarticulados, dispersados y deteriorados. Vemos trozos de huesos por todas partes. Esto es lo que pasa hoy. Esto es lo que podemos ver. Aquí tenemos una carcasa de ballena en el fondo del mar, en la cuenca de Santa Catalina. Muy pronto los huesos se separan y muchos desaparecen. Y hay un montón de carroñeros que vienen y tiburones cogiendo algún trozo y muy pronto no quedará nada. Esto es lo que pasa hoy. Pero no lo mismo pasa con los fósiles. Aquí tenemos uno. Mírenlo. Es una ballena completa. Y aquí otra. Y tenemos 8 ballenas en un radio de 50 metros. Y eso es algo muy especial considerando el tamaño de una ballena. Enormes criaturas arrastradas aquí en estado completo. Muy extraño. Y luego si observamos alguna pieza individual, una ballena conservada, dientes de tiburón, pero sin marcas de dientes de tiburón en los huesos. Por lo tanto, otros animales fueron también enterrados, no solo ballenas. Un ejemplar completamente articulado, boca arriba. Las 2 aletas conservadas. Estas criaturas fueron enterradas instantáneamente. Instantáneamente. ¿Qué puede enterrar una ballena en el océano instantáneamente? ¿Puede pasar eso? Seguramente hoy en día no. Aquí tenemos otra. Boca arriba, completamente articulada. Le falta una aleta. Hoy en día no pasa nada parecido a esto. Los huesos son perfectamente preservados. No existe evidencia de actividad de invertebrados en los huesos o en los sedimentos adyacentes. Bueno, esto no pasa hoy cuando muere una ballena. Vendrán otras criaturas y comerán el cadáver sin quedar nada. Desaparecerá por completo. Esta ballena llegó a la costa con la cabeza casi separada. Imagínense una catástrofe y todas las cosas revueltas con mucha fuerza que arrastra y entierra las cosas. Eso puede explicar la cabeza rota. Aquí tenemos otra parcialmente desarticulada, la cabeza separada del cuerpo, una aleta parcialmente preservada, sin marcas de dientes de tiburón en los huesos. Esa fue una enorme catástrofe. Aquí tenemos una completamente desarticulada que probablemente flotó algún tiempo, empezó a desarticularse y luego fue enterrada. Tenemos una gama completa. Miren eso. Fueron encontrados 5 ejemplares con sus filas de placas intactas. Aquí están, en esos fósiles, completamente intactas. ¿En qué consiste eso? Esas placas son constituidas de un material parecido a nuestras uñas o el pelo, llamado queratina, que no puede durar mucho tiempo después de la muerte del animal. Entra en putrefacción muy pronto. Las placas de las ballenas conservadas indican que el animal debió haber sido enterrado rápidamente. Por lo tanto, aquí tenemos estas criaturas marinas y hemos encontrado ballenas enterradas en posición vertical. Si hubo una sedimentación progresiva, significa que esa fue una ballena muy paciente esperando tranquila para ser enterrada. Eso no tiene ningún sentido. Y no solo eso.
Encontramos capas de restos de peces en varios horizontes en sedimentos de diatomeas, todo tipo de otros organismos enterrados juntos. Esta fue una catástrofe. No existe otra explicación. Conclusión: el gran número de individuos con mandíbulas y vértebras articuladas indican que la mayor parte de las ballenas llegaron al fondo del mar y fueron enterradas antes de ser desarticuladas, incluso antes de que los predadores pudieron dañar los animales flotando. Eso también sugiere la deposición rápida de sedimentos cubriendo las carcasas y explicando la conservación de los huesos. Esa es la única solución posible. Por lo tanto, los mamíferos marinos aparecen de repente en el registro fósil completamente formados y enterrados, cosa que no sucede hoy en día. Este es catastrofismo. No existe otra explicación. Así que vamos a pensar en eso. Vamos a reflexionar a este conjunto de pensamientos. Imaginemos que tenemos un enorme diluvio catastrófico en el cual muchas criaturas son enterradas, como las que flotan en los niveles superiores, por ejemplo. Y luego, después del diluvio, las aguas cubren la tierra y tenemos estos millones de criaturas flotando en las aguas, restos de peces en algunas áreas, enormes restos de bosques flotando en las aguas, y todo esto tiene que ser cubierto de nuevo. ¿Qué pasará con todo eso? Los que son enterrados antes son enterrados intactos, y los que empiezan a podrirse y deteriorarse, cuando son enterrados en trozos desarticulados. Y podemos encontrar capas enteras de rocas conteniendo ese material, restos de peces, huesos, etc. Esto es exactamente lo que encontramos hoy, según hemos visto hasta ahora. Este es un fósil interesante. Es el Parotia persica, el árbol de hierro. Esta es una hoja actual y esta es una fosilizada. Y eso se encuentra en los niveles superiores, por ejemplo en Europa, donde este árbol no crece hoy porque hace demasiado frío para él ahí. E imaginemos el agua saliendo de las profundidades, explotando hacia la superficie, ¿y qué temperatura tendrá? El agua termal o el agua subterránea hoy es muy caliente, las fuentes termales como las llamamos hoy. Así que este agua pudo haber sido generalmente caliente y los océanos pudieron haber tenido una temperatura alta, mucha humedad, muy parecido con lo que existe hoy aquí en su área. Un ambiente bonito, caliente, húmedo, después del diluvio. Aquí tenemos mamíferos. Este es un murciélago. Cuando encontramos un murciélago en el registro fósil es completo. Es un murciélago completo. No es nada entre un murciélago y otra cosa. No existe un proceso de desarrollo, sino que es un murciélago completamente formado. La única diferencia es que los del pasado eran mucho más grandes que los que viven hoy. Así que podemos imaginar un mundo muy húmedo restableciéndose después del diluvio. Esta es una zona de Escocia, que es un país muy frío, donde encontramos este exuberante crecimiento de plantas debido a la corriente del Golfo que pasa por ahí, y por lo tanto estas plantas son enormes debido al calor traído. Y aquí vemos una zona típica tropical, donde encontramos enormes plantas y temperaturas cálidas, lluvia y mucha lluvia y crecimiento abundante. Hay mucho alimento y típicamente la era terciaria en los libros de textos es presentada de esa manera. Muy verde, muy caliente y con todas estas criaturas caminando por ahí, aparentemente tan distinto de lo que vemos hoy. ¿Por qué? Porque eran tan enormes. Los elefantes gigantes, mastodontes, completamente distintos a lo que vemos hoy, que vivieron hace unos 65 millones de años atrás y hoy en día ya no existen. O esta criatura aquí, el gigante perezoso caminando, o el bisonte gigante, o el gigante tigre dientes de sable, o el castor gigante, o el gigante este, o el gigante aquel. ¿Qué tenían todos en común? Todos eran gigantes, eso es, mucho más grandes que hoy en día. Esos son escarabajos de Amazonia. Así son en la temporada fría y arriba en la temporada caliente. Gran cambio en forma y tamaño. Ahora les voy a llevar al rancho La Brea. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Bien, algunos veo que han estado. Yo también estuve ahí con mi cámara, observando el alquitrán, esperando que pasara algo. Y la gente venía y miraba y me preguntaba,
¿Qué hay ahí? No había nada, así que pensaban, bueno, este tío está probablemente chiflado. Pero, ¿qué esperaba yo? Bueno, lo he pillado. ¿La pueden ver? Es una burbuja. Estuve ahí esperando poder fotografiar una burbuja. Solo alguien loco haría eso. Pero yo tengo método en mi locura. Lo que hice fotografiando una burbuja que aparecía a cierto tiempo, y en aquel tiempo no existían cámaras digitales y tenías que tomar la foto rápido y muy atento para no perderla como aquí abajo, pero la otra lo he pillado. ¡Blup! Y ahí está, y todavía salen burbujas hoy en día. Bueno, aquí está el alquitrán al fondo, y obviamente hay alguna grieta o rotura en la roca, y el alquitrán está siendo empujado hacia arriba y acaba en la parte superior. Por cierto, este es material orgánico podrido aquí abajo y está bajo presión. Por eso está siendo empujado hacia arriba. Lo mismo pasa cuando encuentras petróleo. Ustedes viven en una zona rica en petróleo aquí en Texas. Y cuando encuentras petróleo, un buen pozo, entonces explota hasta las alturas. ¿Por qué? Porque está bajo presión. 14.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Algo asombroso. Aquí en la brea hay una rotura en la roca y prácticamente podía ver cómo suben las burbujas. Y aparecían. ¿Cuán viejo se nos dice que es este petróleo? Millones y millones y millones de años de edad. ¿Cuán viejo se me enseña que es este alquitrán? Millones y millones y millones de años de edad. Si tuvieras un vaso de bebida gaseosa y miras las burbujas saliendo, y si olvidas cerrar el tapón y vuelves después de una hora y quieres beber un vaso, tendrás... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya no tiene sabor, eso decimos siempre. El gas se ha ido. ¿Dónde se ha ido? Ha desaparecido en la atmósfera. ¿No es increíble que la roca es porosa y este petróleo está enterrado bajo esta roca porosa por donde el gas escapa continuamente? ¿No es increíble que aquí tienes una grieta en la roca, eso significando que has olvidado cerrar bien el tapón de la botella, y las burbujas siguen saliendo todavía? ¿Cuántos millones de años creen ustedes que tendrá eso? ¿Cuánto tiempo puede burbujear eso? Vamos. Esto es imposible, no puede ser tan viejo. La única razón por la cual sigue burbujeando es que hay un enorme depósito que todavía contiene gases de descomposición. Por lo tanto, se trata de una corta cronología y no de millones de años. El hecho de que cuando encuentras petróleo, este sale disparado, significa que el tapón está bastante bien cerrado. Pero la roca es porosa y ese gas está escapando continuamente y si todavía tiene esa enorme presión, eso nos demuestra que no puede ser muy viejo. Pero no es esto a lo que voy. El alquitrán y el petróleo son el resultado de una catástrofe. Las aguas cubrieron la tierra, luego los continentes fueron levantados y todo fluyó hacia abajo y fue enterrado nuevamente. También tenemos estas enormes cantidades de algas que fueron enterradas y masas de material orgánico enterrados bajo esas capas, con todos estos huesos quebrantados en ellos. Y ese es el petróleo y el alquitrán que encontramos hoy. Es exactamente eso, material orgánico enterrado repentinamente. Y el alquitrán y el petróleo están ahí debido a un fenómeno postcatastrófico. Y vienen estas criaturas pensando que es un charco o algo parecido y entran, y debido a que es alquitrán, brea, ya no pueden salir de ahí, ya que en el intento de salir se hunden cada vez más hasta desaparecer al fondo. Y cuando se dan cuenta que no pueden salir, esos animales empiezan a gritar aterrorizados, atrayendo ¿qué? Los predadores. Así que los carnívoros aparecen, atacan al animal y quedan ellos mismos atrapados en el alquitrán. Entonces, en el alquitrán encontramos una extraña asamblea. Tenemos más carnívoros que herbívoros. Esto no es normal. No es normal. Es decir, no es un fenómeno natural. Lo que pasó aquí es que esos animales fueron atrapados sin poder salir del alquitrán. Y encontramos tigres dientes de sable, extrañas criaturas del pasado. Y en el alquitrán encontramos este mastodonte gigante y el gigante perezoso, como este aquí.
En un viaje en América del Sur, unos científicos hicieron un viaje ahí y llegaron a una hacienda. Eso es una finca. Y había una piel expuesta en la entrada. El dueño lo había colocado ahí y se asombraron. ¿Qué puede ser eso? Nunca habían visto algo parecido. Así que fueron y preguntaron, ¿qué es eso? Y el hombre dijo, venid y os mostraré. Los llevó a una cueva y ahí estaban los cuerpos de estas criaturas con las pieles aún intactas. Saben que en Australia existen ciertas zonas de cuevas donde el nivel del oxígeno es ligeramente diferente que afuera y ahí puedes encontrar canguros gigantes echados ahí, que supuestamente tienen millones de años de edad, pero con sus pieles todavía intactas. ¿Puede creer eso? Bueno, es una realidad, pero por supuesto tendrás que modificar los millones de años. Y hay algunos que creen que estas criaturas todavía viven hoy en las junglas e incluso se aventuraron en buscarlas. Pero seguro serán más pequeñas de lo que solían ser en el pasado. Bisontes gigantes, mucho más grandes que los bisontes de hoy. Pero a fin de cuentas, es solamente un bisonte y nada más. Por lo tanto, en la brea, cavas en el alquitrán en porciones cerradas, sacando el alquitrán afuera y encuentras estas criaturas ahí. Y encuentras un tigre dientes de sable. ¿Solo encuentras dientes de sable? No. También encuentras tigres normales y más pequeños. De hecho, encuentras toda una gama. Y este es el extremo de la gama. Es como tomar los perros, tomar un San Bernard y decir, este vivió en el pasado, pero hoy nos hemos quedado con el Chihuahua. ¿Comprenden lo que quiero decir? Es exactamente el mismo fenómeno científico. Así que en realidad lo que hacen es tomar el Chihuahua y toda la gama intermedia hasta el gran danés y luego decir, esto hemos encontrado. ¿Y qué muestran en los libros de texto? El extremo de la gama. ¿Por qué? Porque eso es sensacional, es diferente, es algo que no tenemos hoy. Hoy tenemos tigres con dientes como estos. Pero en el pasado existía una gran variedad. ¿Por qué? Bueno, imaginemos los animales tomando el control sobre un nuevo mundo. Y hay enormes terrenos. Todo un nuevo mundo para ocupar. Mucho espacio. Muy poca competición. Cuando hay poca competición, hay gran variedad. Y luego cuando empieza a surgir la presión y los animales empiezan a competir más y más unos con otros por el espacio, por el alimento, entonces pasan cosas. Saben que si tomamos un animal del continente, una oveja, una cabra, un caballo o cualquiera que desean, y llevamos ese animal en una isla y lo dejamos ahí, adivinen qué pasará. En solamente pocas generaciones, el tamaño de esos animales va disminuyendo. De hecho, el tamaño disminuye un tercio del tamaño original. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que les he enseñado los caballos de Islandia? La diferencia entre ellos y los caballos del continente de donde vinieron es que ellos disminuyeron en tamaño, por lo menos un tercio, en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque están compitiendo por los recursos de la isla. Y cuando estás compitiendo por los recursos en una isla, finalmente te quedas sin espacio. Eso es lo que pasó. Y una adaptación a esta situación es no crecer mucho. ¿Por qué? Primeramente porque hay menos comida. Y debido a la competición con los demás, así que se quedan más pequeños. Y un animal más pequeño come menos que un animal más grande. Tiene un metabolismo más alto, pero come menos que un animal más grande. Así que si reduces el tamaño, naturalmente puedes tener más animales en el mismo lugar. Por lo tanto, muy rápido el ambiente cambia el tamaño. ¿Tiene ese algo que ver con la evolución? No. Los japoneses, antes de la guerra, ¿cómo eran?
¿Cómo representan los dibujos animados a los japoneses antes de la guerra? Solían representar a los americanos de pie, altos, así como Melenko, nuestro amigo, un tipo grande, y luego los japoneses subidos en algunas cajas para poder llegar al mismo nivel, ¿no es así? ¿Por qué eran bajitos? ¿Por qué? Porque su dieta era totalmente diferente de cómo lo es actualmente. Hoy su dieta es mucho más variada, tienen mucha más variedad de fuentes de proteínas en su dieta. ¿Y cómo están hoy los japoneses? Totalmente distintos. Algunos son... ¿Habéis visto jugadores de baloncesto japoneses? Algunos son bastante grandes, ¿no? Y algunos se preguntan, wow, ¿qué les pasó a esos? ¿Acaso han evolucionado de repente como supergigantes? No, su estilo de vida ha cambiado. Por lo tanto, el tamaño, el estilo de vida, estas cosas van juntos. Solo porque algo es grande no lo hace diferente. Así pues, que era un mastodonte, era un elefante grande, que era un bisonte gigante, era un bisonte grande, que era un lobo gigante, y era un lobo grande. Nada más. No hay nada de evolución en eso. Aquí tenemos un lobo gigante. Le llamaron el lobo temible. ¿Un animal distinto? No. Es exactamente igual a un lobo actual. La única diferencia siendo que era más grande. ¿Tenemos por lo tanto inventar algo maravilloso y diferente? No. Obviamente el ambiente era más cálido, mejor adaptado para un crecimiento rápido y todas demás características, y por eso los vemos así. Y luego ocurrió algo. Llegó una edad de hielo. Y el mundo hoy es totalmente distinto de lo que era entonces. ¿De dónde vino todo ese hielo? ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Qué enseña la ciencia sobre este tema? Bueno, enseña que hubo no una, sino varias edades de hielo, tres como menos, y conjeturaron esto observando los rasguños en las rocas. ¿Se acuerdan ustedes el video que hemos visto ayer con esos enormes bloques de piedra rodando en la inundación? ¿Qué hemos visto en las rocas de la base? Enormes rasguños. Así que el agua puede producir este fenómeno. Así que la única evidencia de hielo es lo que vemos ahora en el polo norte y sur. Solo eso. La pregunta es de dónde vino todo ese hielo. Y ellos os dirán que hay evidencia de que el hielo cubrió la Tierra muchos años, como menos 100.000 años. ¿De dónde sacaron esas evidencias? Bueno, ellos perforaron a través de los núcleos del hielo. Y vienen con eso, ese es un núcleo de hielo, y perforaron en Groenlandia y dicen, miren este hielo, hay distintos colores. Aquí un color, y otro anillo, y otro anillo, y otro, y otro, y otro, y otro anillo, y los cuentas y haces una deducción. Dices, cada anillo representa un año. Y si cuento 100.000 años, entonces este hielo estuvo presente por cientos de miles de estaciones. Lógico. ¿Correcto o no? Perfectamente lógico. Y nosotros se supone que debemos creer que eso es lo que ocurrió. Y así sabemos cómo el hielo fue compactado en la actualidad. Durante la guerra, algunos aviones solían volar sobre esa zona, hace unos 60 años, antiguos aviones. Y algunos se estrellaron en Groenlandia. Y ahí se quedaron, en ese gran desierto de hielo, y nadie se molestaba a encontrarlos. Pero recién algunos fueron redescubiertos y excavados de debajo de enormes cantidades de hielo. Cavaron hasta ellos, y si observamos el hielo a medida que bajemos al abismo, encontramos cientos y cientos de niveles anulares. Por lo tanto, ¿fueron esos aviones enterrados durante miles de años? ¿Es así? Así que estos anillos no son anillos anuales en absoluto. Y no podemos decir que esa época de hielo duró 100.000 años debido a la capa de hielo. Esos son capas de evento. Los puede formar una tormenta y puedes tener múltiples tormentas en una estación. No se necesitan millones de años.
Si originalmente existió un océano cálido, mucha evaporación y luego ocurrió algo que provocó un repentino enfriamiento, ¿qué ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Este es el glaciar Athabasca que se encuentra en Canadá, un enorme glaciar. Por supuesto, no es una buena idea caminar sobre un glaciar y sin embargo yo estuve caminando sobre él. El peligro consta en estos ríos glaciares. Aquí está fluyendo y de repente desaparece. Y si resbalas y acabas en ese río, desapareces. Nadie te va a encontrar jamás. Terminarás en algún lugar debajo del glaciar. Y aquí existen unos marcadores que muestran dónde estuvo el glaciar a lo largo del tiempo. Y se observa un remarcable retroceso del glaciar. Simplemente retrocede. Y los investigadores descubrieron que si calculan el retroceso, entonces toda esa idea de la edad de hielo de cientos y miles de años se reduce a unos 600 años. 600 años por una completa glaciación y desglaciación. Los glaciares forman tubos o cuencas en forma de U. Esta es una cuenca glaciar en el norte de Canadá. Obviamente el hielo estuvo allí y luego desapareció. Hay un río glaciar y un lago glaciar. Algo debió haber ocurrido para provocar una glaciación. Probablemente hubo algún impacto meteórico. Es una posibilidad. Y eso causó algunas roturas y otros eventos extraños en el planeta. ¿Existen evidencias de eso? La respuesta es sí. Si miramos la superficie actual del planeta, vemos gigantes cráteres de impacto, como aquí en Arizona. Encontramos gigantescos cráteres en Siberia. Tenemos enormes cráteres en otros lugares e impactos meteóricos en África, y parece que la Tierra ha sido bombardeada. Pero no encontramos esos impactos meteóricos en ninguna otra parte de la columna geológica. Así que antes no existían impactos porque solo existen en la superficie actual. Y si observamos esos cráteres y los resultados, parece que de verdad provocaron alguna catástrofe en la Tierra y puede que eso había causado grandes erupciones volcánicas que ocurrieron en el pasado. Una sola pequeña montaña, el monte Santa Elena, arrojó tanto polvo en la atmósfera que la temperatura media del planeta bajó 1 grado Celsius, porque cubrió el sol. El vulcano Krakatoa fue 4 veces más fuerte y 4 veces más grande que el Santa Elena, y Krakatoa bajó la temperatura del planeta con 4 grados Celsius. Un solo volcán. ¿Qué creen ustedes que harán 80.000 volcanes explotando al mismo tiempo? ¿Se pueden imaginar eso? ¿Pueden imaginarlo? Si vamos en el estado de Washington, podemos ver esas enormes capas de lava en la superficie, enormes áreas y esos enormes diques volcánicos. Todo en la superficie. Ahí están. Diques volcánicos, mucha actividad volcánica. Aquí vemos la explosión de un solo volcán, el monte Santa Elena. 500 bombas de la Hiroshima explotando a la vez. Pero fue un pequeñito volcán, uno de juguete comparado con otros. Aquí vemos el gran cinturón de fuego del Pacífico, donde tenemos mucha actividad volcánica. Luego tenemos la dorsal mesoatlántica, que va hasta Islandia, enormes cantidades de polvo arrojados en la atmósfera. ¿Qué haría eso en términos de temperatura? Pues cubrirán enteramente el sol para un tiempo y provocarían una tremenda bajada de temperatura. Y si fuera un océano caliente, habrá mucha evaporación y una repentina helada y hielo. Y los glaciares se formarán y extenderán a través del continente, pero a lo largo de la costa que habrá un bonito y cálido clima temperado, así como les he mostrado en Escocia esa exuberante vegetación y en otros países helados por donde pasa la caliente y suave corriente del Golfo. Y si tendríamos elefantes viviendo en Rusia, por ejemplo, ¿dónde podrían vivir las poblaciones? Podrían sobrevivir al norte, cerca del océano, que es caliente, y sobrevivirán en el sur también, siendo cálido. Así que resultarían 2 poblaciones de elefantes separados por enormes glaciares que cubrirían la Tierra.
Y de hecho tenemos evidencia de esos animales viviendo en este ambiente frío. Aquí es la reserva natural de Burning Mountain, el Monte Ardiente en Australia. Un lugar muy interesante. Ardieron ahí por algunos miles de años. El monte ardiente se debe a la combustión lenta de gruesos filones de carbón. Un fenómeno muy interesante. Una estimación razonable de la duración del fuego sería de aproximadamente 5.000 años. Muy interesante. Si das un paseo por ahí, podrás ver las evidencias de todo ese calor y volcanismo y derrumbamiento en las zonas donde el material subterráneo ardió. Y este otro material traído por la erosión, el azufre apareciendo en la superficie, el nombre se debe a la especulación de los viajeros y exploradores que fueron ahí. Existen misteriosas leyendas sobre el monte ardiente y lo que dijeron los pioneros, y existen estas evidencias de que algo está ardiendo bajo la tierra. Y por supuesto los canguros aman eso. Aquí vemos estiércol de canguro. Ellos aman este lugar debido al calor que ofrece por la noche. Existen también grandes grietas en el suelo. El hedor es a veces insoportable, por eso te tienes que tapar la nariz. Y los mamuts reinaron en aquella época. Así que tenemos estas criaturas en esta zona donde ocurrió ese gran volcanismo, donde empezó a formarse mucho hielo y las poblaciones fueron separadas. Esta es solo una teoría. Y así empezaron a desarrollar ese largo pelo. Y aquí tenemos otra interesante historia. La historia de Dry Falls, las cataratas secas. Esos acantilados son los restos mortales de lo que una vez fueron las mayores cataratas del mundo. Ellos guardan el testimonio del tremendo poder de la inundación que arrasó el este de Washington al final de la última era glaciar. Las cataratas se iniciaron a 12 kilómetros al sur, pero procedieron contra la corriente mediante la fuerte acción erosiva. El retraso de las cataratas dio lugar al cañón que se ve abajo, etcétera, etcétera. La ciencia hoy admite que esa fue una catástrofe. Pero hace unos años atrás no admitían eso. Decían que había tomado millones de años para formarse estas cosas. Así que de repente la ciencia moderna empieza a darse cuenta que las cosas en la edad de hielo pudieron ocurrir rápidamente, sin necesidad de millones de años. Por lo tanto, estas cataratas aquí no se formaron en millones de años. ¿Y qué hay sobre estas criaturas? Ahí están hoy para ser encontradas atrapadas en el hielo. Mamuts atrapados en el hielo. ¿Qué pasó? En la época glaciar, cuando existe hielo, cuando el océano es cálido y hay alimento en el norte y en el sur, en Inglaterra hemos encontrado renos, hipopótamos, crocodiles, enterrados en la misma zona. Pero eso es muy extraño. Por eso lo llamamos colección de fósiles discrepante. Criaturas que no crecen juntas, pero están enterradas juntas. Y si imaginas este periodo frío atrayendo a esos animales hacia el lejano sur, a los adaptados al frío como el reno, y a lo largo de la costa todavía clima cálido, entonces puedes encontrarlos a todos ahí. Eso parece tener sentido. Cuando sacas a esas criaturas del hielo, las encuentras bastante intactas. Y los puedes sacar y su carne es todavía comestible, como esa criatura de ahí, totalmente comestible. Por lo tanto, ¿cuándo vivieron? Si la carne es todavía comestible, ¿cuán antiguos son? ¿Millones de años? ¿Cuánto tiempo puedes guardar la carne en tu congeladora? Dicen que después de un año deberías tirarla. Bueno, los perros pueden comer esa carne todavía. Así que, ¿hace cuánto tiempo existieron esos mamíferos? ¿Cuándo vivieron esos mastodontes? Hablaremos sobre eso en la siguiente sesión. Fin, primera parte. Segunda parte. Vamos a hablar sobre estos mamíferos, estos gigantes mastodontes que vivieron supuestamente hace millones de años. Y ahí están atrapados en el hielo en el norte de Siberia. Imaginen este escenario. Cuando el hielo se derrite, absorbe una enorme cantidad de energía para derretirse. Eso es simplemente física.
Es mucho más fácil calentar el agua que cambiarla de un estado a otro. Absorbe una enorme cantidad de energía. Así que vemos que el hielo retrocedió muy rápidamente, vemos esto en el glaciar, y mientras este hielo se derrite, absorbe enormes cantidades de energía. Y el hielo derretido es agua fresca. Y este enorme descongelamiento pudo haberse apresurado cuesta abajo y terminar en el océano, y siendo agua dulce, ¿dónde estaría? Flotando en la superficie del océano, porque el agua del mar es más densa que el agua dulce. Así que al principio no se mezclaría, una gran parte del agua dulce permaneciendo en la superficie, y por la noche se pondría muy fría. ¿Y qué pasará con ese agua? Se congelaría. Y de este modo, durante la fase del derrite, de repente hubo una gran helada y todo se congeló. Y los océanos, que eran la fuente de vida allá en el norte y de la mucha vegetación a lo largo de la costa, se congeló repentinamente, y el mundo se convirtió en un mundo de hielo en el norte, porque allí es donde más frío hace. Y los animales caminaban y fueron enterrados y terminaron en el hielo. Y la ciencia nos dice que estas criaturas vivieron ahí entre 60 y 40 millones de años. Pero luego tuvieron un problema, porque ellos todos pusieron la evolución del hombre en alrededor de 3 millones de años, 3,5 millones de años. Y el hombre moderno existiendo unos 1,5 millones de años. Y desafortunadamente para ellos, se encontraron puntas de lanza en los mastodontes. Oh, tenemos problemas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, puedes retroceder el hombre hasta 60 millones de años atrás. ¿O tienes que hacer qué? Traer los mastodontes adelante 60 o 40 millones de años. ¿Cuál de estas dos opciones creen ustedes que eligieron? Obviamente trajeron a los mastodontes adelante. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros somos la más importante cosa del planeta, ¿correcto? Nosotros tenemos que ser los últimos aparecidos. Y si nosotros hemos aparecido los últimos, todo lo demás debe haber aparecido antes de nosotros para encajar la teoría de la evolución. ¿Comprenden? ¿Cómo están jugando con 60 millones de años y tirarlos a la papelera? Así de simple. Si la evidencia los obliga, no tienen otra elección que el fraude. Especialmente cuando encuentran cuevas con dibujos en Francia, donde hay un mastodonte, lo que demuestra que el hombre existía al mismo tiempo con el mastodonte. Así que estas criaturas todas acabaron en el hielo. Existe un montón de teorías sobre cómo se congelaron estos animales. Por cierto, no hay solo mastodontes, sino todo tipo de animales enterrados en el hielo. Entierro rápido, incluso animales de clima cálido, enterrados en el hielo. Eso es muy extraño. Algunas teorías dicen que cayeron del cielo grandes bolas de nieve y los enterraron en una especie de nitrógeno líquido que facilitó la congelación, pero si nos quedamos con los pies en la tierra, podemos encontrar teorías mucho más lógicas sobre cómo ocurrió el entierro de esas criaturas en el hielo. Y definitivamente el hombre y esas criaturas han sido contemporáneos. Y repito, eso dejó la teoría de los científicos en seco. Así que vamos a echar un vistazo al amanecer del hombre. Una cosa es segura. No tenemos tantos fósiles humanos según esperaríamos. ¿Por qué? Bueno, pensemos en eso. El ser humano es una criatura muy sociable y tiende a reunirse en sociedades. ¿No es así? Hoy vivimos en ciudades. ¿Dónde se encuentra la mayor población del mundo? En las ciudades. Así es como encontraríamos la mayor parte de la humanidad, en ciudades. Ahora, Dios, según la Biblia, destruyó al hombre de la faz de la tierra y destruyó toda la creación también del mundo existente entonces. Y si eso es cierto, entonces la razón dada es que los destruyó a causa del pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Así que obviamente el blanco principal fue el hombre pecador.
El resto está allí como prueba porque los animales estaban por todas partes, pero el hombre estaba relativamente localizado, exceptuando aquellos que, al igual que hoy, les gusta vivir aislados, pero esos serían pocos. ¿Dónde encontramos la mayor evidencia del diluvio hoy en día? Eso sería interesante porque seguramente la mayor evidencia del diluvio se encontraría ahí donde el pecado, entre comillas, sería mayor. ¿Tendría eso sentido? ¿Y dónde encontramos la mayor evidencia del diluvio hoy? Desafortunadamente no se encuentra en la tierra. Lo encontramos debajo del océano. Si vas al Océano Pacífico, por ejemplo, existen cañones debajo del océano 4 veces mayores que el Gran Cañón. Pero los cañones no se formaron debajo del agua. Ellos se forman por el correr del agua en una zona inundada. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que esa zona, ese cañón que está debajo del océano, en el pasado estuvo ¿dónde? En la parte superior. Estuvo en la superficie. Lo que ahora está en el fondo del océano una vez fue la superficie de la Tierra. Y hay mucha evidencia de actividad ahí al fondo que nos dice que hubo una enorme inundación catastrófica que ocurrió en la Tierra. Bueno, eso es lógico. Por lo tanto, será posible que las grandes ciudades con millares de fósiles humanos están probablemente enterrados en los sedimentos bajo el océano. Esta es una posibilidad. Bien, ahora vamos a las leyendas. ¿Dónde dicen las leyendas que se encuentra el mundo antediluviano? ¿Habéis oído alguna vez de la leyenda del Atlantis? ¿Dónde dicen que se encuentra eso? Debajo del océano. Bueno, si no nos gusta eso, ¿qué enseña el ocultismo? El ocultismo, un tema muy interesante. El mundo oculto y su conocimiento secreto. ¿Qué enseñan ellos? ¿Dónde estaban los pueblos antiguos? ¿Y dónde están ellos actualmente? Enterrados debajo del mar. Esta es una enseñanza ocultista. Esto es lo que enseña el ocultismo. Si lees los grandes libros de la masonería, por ejemplo, o los grandes artículos que ellos publican, encontrarás que se trata del fondo del océano. Esas son cosas interesantes. Por lo tanto, lo que tenemos actualmente es una dispersión por ahí y por allá, faltando la gran parte de los fósiles humanos. Animales encontramos por todas partes porque ellos estaban por todas partes. Exceptuando probablemente las áreas donde vivían los hombres, al igual que hoy en día no encontramos elefantes y leones y renos corriendo por las calles de Nueva York cada día, ¿no? ¿Por qué habría sido diferente entonces? Aquí tenemos el amanecer del hombre y se nos dice que el ser humano, los antepasados del ser humano, vivieron en los árboles y luego bajaron de los árboles porque el clima había cambiado o por otra razón y hemos empezado a caminar por la hierba. Y esas criaturas andaban por ahí entre la hierba, adaptándose al nuevo ambiente, y no podían mirar por encima de la hierba porque eran muy bajitos, así como andaban ellos encorvados, así que se pusieron rectos por la curiosidad para ver lo que hay arriba, y finalmente empezaron a andar erguidos. Bueno, primeramente eso ni siquiera es científico, es totalmente una basura, y eso es lo que llamamos lamarquismo. Esto significa que un animal empieza a hacer lo que hace porque quiere alcanzar un cierto estado. Hablaremos sobre el lamarquismo y darwinismo en otra conferencia. Eso no es nada científico, pero eso es lo que la ciencia dice que pasó. Y que el hombre moderno tiene este aspecto y que hubo alguna transición del estado de caminar a 4 patas hasta la posición erguida. Y al mundo le gusta constantemente escuchar de dónde venimos. Así que tenemos artículos de la revista Times, el comienzo del hombre, y muestran un supuesto hombre aquí, y podemos observar otra vez los rasguños y la sangre. ¿Por qué? Porque es revelada su natura primitiva, su sangriento y diabólico pasado. Eso es lo que quieren sacar en evidencia. Y aquí tenemos otro artículo en la revista Times, el comienzo del hombre hace 2.000,5 millones de años. Y por si tendremos una nueva generación en un par de años, sacarán otro artículo sobre cómo comenzó el hombre y empezarán otra vez con las mismas estupideces. Así que a cada generación se le recuerda nuestros orígenes, muy primitivos, muy sanguinarios, muy salvajes.
Generalmente los científicos se ponen furiosos cuando les dices que evolucionaron de los monos. ¿Por qué la ciencia no enseña eso? Es necesario comprender la teoría así como es. No venimos de los monos. La ciencia enseña que los monos y el hombre son los productos finitos de un proceso evolutivo y sus antepasados están en alguna parte en un nivel inferior. Así que el antepasado real es probablemente este de aquí. Los escandentios, las musarañas arborícolas o tupaya. Y observen los ojos en las extremidades de la cabeza. Y este animalito evolucionó hasta que los ojos se le trasladaron en la parte delantera. Y si tienes los ojos en la parte delantera, entonces puedes triangular y esto supuestamente te da una ventaja selectiva en calcular la distancia y saltar de rama en rama. Por supuesto, la musaraña arborícola nunca falla un salto. Así que dónde está la ventaja selectiva nadie sabe exactamente, pero esta es la teoría de cómo aumentó el cerebro y claro, eran arborícolas ya que vivían en los árboles. Y el clima cambió y los árboles comenzaron a desaparecer y ellos empezaron a bajar de los árboles. Y cuando vivían ahí arriba en los árboles, ellos estaban perfectamente felices con sus bananas y con sus hojas y con las cosas que comían, la vegetación. Pero cuando bajaron en el campo, la dieta original de plantas no se encontraba muy fácil y un día cogieron un garrote y le dieron una buena paliza a un animal hasta matarlo a palos y comenzaron a comérselo. Esta es la teoría, si ustedes desean creer eso. Así que el hombre y los monos son el producto final de un proceso evolutivo. Este gráfico viene de los libros de textos que enseñan que aquí en esta zona no hay nada. La única evidencia que tenemos está arriba y en todas las criaturas enterradas con ellos en el pasado. Por lo tanto, todos los fósiles que tenemos, es muy importante que comprendamos eso. Todos los fósiles que existen se produjeron junto con el hombre al mismo tiempo. ¿Comprenden eso? En ninguna parte se encuentran niveles de uno y luego de otro y luego de otro y de otro. Eso está basado en inferencia u otros razonamientos, pero no es evidencia de los fósiles. Es igual como darte los huesos de todos los perros y decirte clasifícalos. Así encontramos todos estos huesos, incluyendo huesos de hombres, en los mismos niveles y decimos, bien, científicos, sacados y ponerlos según han evolucionado. Pero todos estaban ahí al mismo tiempo. Así que los australopitecos y los fósiles de los así llamados homínidos y el hombre moderno, todos existieron al mismo tiempo. Así que tenemos lo que llamamos una secuencia morfológica, no una secuencia paleontológica. No es como pasó en las rocas, sino que es como pensamos nosotros que pasó, observando todos los huesos que tenemos. ¿Comprenden? Una diferencia muy importante. Si miramos estos monos y este hombre, ellos vivieron al mismo tiempo. Pero de algún modo los científicos esperaban que uno conservara las características algo más primitivas que el otro. Y aquí de nuevo todo pasó ahí abajo y todo existió al mismo tiempo. Nuestros familiares vivientes. Esos son nuestros parientes. Pero nuestros antepasados no sabemos cómo eran. No tenemos ninguna idea. Antepasados primates. Luego tenemos hocico más corto, hocico más largo. Exactamente como dije antes. Si tiene hocico corto, lo ponemos aquí. Y si tiene hocico largo, lo ponemos en otra parte. Así los organizan. Así que, si miramos este animal, ¿qué diremos? Comparado con nosotros. ¿Es primitivo o avanzado? Es primitivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos caras planas. ¿Os habéis mirado en el espejo? Tenemos esta nariz aquí y si miramos el espejo vemos que tenemos cara plana. Pero este tiene un bonito hocico largo, así que no es tan avanzado. Este otro es algo intermedio. Y este otro es un científico, ya, en su plenitud. ¿Lo ven? Que tiene la cara plana. Así que este debe ser más o menos cercano a nosotros. Y este, bueno, avanzado. Así que este debe ser más o menos cercano a nosotros. Y este otro es familiar nuestro, probablemente más cercano. Y la ciencia nos dirá que si comparamos nuestros genes con los chimpancés, bueno, nosotros tenemos 98% de los genes en común con los chimpancés, por lo que debemos estar muy relacionados, ¿no es así? ¿Es este su cuento? Por supuesto.
Solo 2% de diferencia. Esas son genes estructurales. ¿Saben cuán enorme es una diferencia de 2%? Es enorme, una diferencia enorme. Porque la forma en que nos desarrollamos no es necesariamente representada por los genes, sino por la expresión de los genes, la forma en que se expresan. Y eso se determina mediante los genes controladores y no por los genes estructurales en absoluto. Así que puedes tener genes muy similares resultando en estructuras totalmente diferentes. Y por cierto, tenemos casi el mismo número de genes en común con el ratón. ¿Y sabían que tenemos 76% de los genes en común con un plátano? ¿Quiere eso decir que hemos evolucionado de una banana? ¿Es así? ¿Comprenden? No se dejen impresionados por cifras como 98%, porque no significa absolutamente nada, sino que en realidad el miserable engaño científico es totalmente deshonesto, por decirlo directamente, como mínimo. Pero cuando se trata de estas cosas y vas al museo, verás los monos colocados como nuestros antepasados, sentados ahí alrededor de una fogata y con sus garrotes, claro, apaleando esos animales para obtener algo de comida. ¿Es así? Eso es lo que los museos nos muestran. Pero recuerden que todos estos existieron al mismo tiempo con el hombre moderno. Eso es puramente morfológico. Encontraban los huesos y dicen, bien, este hueso representaba probablemente un ser más primitivo, exactamente como lo hacen con los animales modernos, diciendo que son más avanzados que los de antes. Los clasifican simplemente según su aspecto. Y en el caso del hombre de Nebraska, lo tienen con el palo cazando en la fogata, ya saben, todo el espectáculo, basados en un único diente que encontraron y que se demostró finalmente ser un diente de cerdo. Así que todo es en realidad imaginación científica en puro estado. Existieron muchos engaños en el pasado tratando de llenar el vacío, como el hombre de Piltdown, por ejemplo, demostrado en 1953 siendo una falsificación compuesta de una mandíbula de un orangután y partes de cráneo humano moderno. Han existido varias falsificaciones tratando de convencernos de su teoría. Hemos tenido muchas falsificaciones donde los científicos tratan de explicar o mostrar evidencias de lo que ellos quieren encontrar. Una teoría moderna explica que el hombre evolucionó partiendo de África. Es la teoría predominante actualmente. Y tenemos todos estos modernos homínidos como Homo erectus, Homo neanderthalicus, Homo sapiens y algún otro Homo antepasado por aquí, saliendo de este grupo que son todos monos. Y vienen con Pithecanthropus y Australopithecus, pero todos son monos. Y estos de arriba son todos humanos. Y los encontramos juntos. La teoría de la salida de África, así es como muestran la expansión a partir de aquí del Cuerno de África, y el Homo sapiens existió hace solo 100.000 años, así dicen. Y si miramos el panorama completo, tenemos estos dos grupos de fósiles aquí, uno en el Cuerno de África y el otro en África del Sur. Esos son los sitios principales de la evolución humana. Y existe otra teoría llamada la hipótesis multiregional que muestra al hombre aproximadamente por todas partes al mismo tiempo. Y dicen, las poblaciones regionales de Homo erectus pudieron haber evolucionado en Homo sapiens mientras se mezclaron unos con otros. Aquí están todos viviendo al mismo tiempo, así que no hay ninguna evidencia por la teoría del origen de África. Esta es la más común y la más antigua. ¿No es interesante que todas las líneas se reúnen ahí? Eso es más o menos donde el arca hubiese parado si hubo tal cosa, pero vamos a mirar esta teoría. Aquí tenemos los fósiles en el sur de África, y dicen que hace 200.000 años, después de 3,5 millones de años de evolución, etcétera, etcétera, y llegamos al hombre de Neandertal y al hombre de Java, todos estos aquí, y vamos a ver lo que nos cuentan los científicos. Bueno, Leakey fue el primero que empezó ese camino de descubrimientos, entre comillas, y los organizó algo así como el Australopithecus. Ahora el Australopithecus era un mono completo. Pero él dijo, bueno, este mono tiene algunas características que nos pueden conducir hacia el hombre.
Pero recordemos que el hombre estaba ya presente. No tenemos que olvidar eso. El hombre existía ya. Y siguiendo la línea de Leakey, llegamos al hombre de Neandertal, de Cro-Magnon, y él nos cuenta que estos andaban rectos. Los Australopithecus, ya que encontramos huellas de pie en la roca. ¿Saben que esas huellas de pie fueron estudiadas en todo el detalle y que son idénticas con las huellas del pie humano hechas en el barro por hombres que caminan descalzos? De hecho, si miramos el pie de Australopithecus, que tengo aquí abajo, observamos que el dedo del pie está desplazado. Saben que en realidad ellos falsificaron para hacer algunas de esas huellas, mostrar el dedo desplazado cuando no lo estaba. No existe ninguna evidencia que esas criaturas existieron y andaban rectas, salvo estas huellas de pie que son idénticas con las huellas humanas y no con las huellas de mono en absoluto. Todos los fósiles encontrados se parecen con estas. Son 100% monos o 100% hombres. No existe nada intermedio. Aquí tenemos un típico cráneo de Australopithecus. Y existen 3 variedades de Australopithecus. Australopithecus afarensis, Australopithecus robustus y Australopithecus africanus, que básicamente significa un mono de África, un mono de Australia y un mono robusto. El mono robusto tiene una cresta en la parte superior de la cabeza, pero los otros no la tienen. Y eso los coloca en categorías distintas. ¿Sabían que el gorila macho tiene cresta, pero la hembra no la tiene? ¿Acaso son 2 especies, el macho y la hembra? Claro que no. Por lo tanto, eran todos simplemente monos. Y si observamos la forma en que el cráneo es unido con el cuerpo, ¿han descubierto ellos alguna vez algo que puede mostrar la complejidad del esqueleto? No, nunca. Solo tienen trozos como este. Este es el famoso cráneo 1470, reconstruido de varios trozos colocados juntos, y aún así le faltan piezas, pero nunca hay un esqueleto completo para estudiarlo. Así que es imposible decir si andaban erguidos o en 4 patas. Lo único que puedes saber con exactitud es que esos son trozos de cráneo de mono 100% y el resto es pura conjetura. Este es Johansson, el que encontró la famosa Lucy, y declaró que ella es definitivamente la principal candidata. Lucy era bajita, y hay científicos hoy que la describen como siendo nada más que un chimpancé pigmeo. Porque Lucy es 100% un mono. Pero ¿cómo presentan ellos a Lucy en los museos? Este es el Museo de Historia Natural de Londres. Observamos otra vez las huellas de pie y a Lucy andando ahí con su bebé. Y dicen, ¿está Lucy más relacionada con el hombre que cualquier otro Australopithecus? Y recuerden que este es un simple mono. Y continúan diciendo, esta cuestión permanece. ¿Qué es lo que ponen ahí en el museo? Los grandes paleontólogos del mundo reconocen que esta cuestión permanece, ¿cómo? Sin respuesta. En parte porque cada Australopithecus tiene características únicas que podían vincularlo con el ser humano. Por supuesto que fueron contemporáneos con el ser humano. Los seres humanos estaban ya allí, así que esta no es ninguna evidencia de evolución. Eran simplemente monos. ¿Andaban ellos erguidos? No tenemos ninguna evidencia en absoluto. Oh, no, pero los muestran recogiendo ramas y haciendo cosas, y todos los demás ¿a partir de qué? De este esqueleto parcial. Esto es lo que tienen. La cabeza es 100% de mono. La relación entre el brazo y la pierna dicen que está a medio camino entre el ser humano y un mono. ¿Comprenden? Los monos tienen una relación entre la pierna y el brazo de aproximadamente 1:1. Esto significa que la pierna es tan larga como el brazo. Y los humanos tienen una relación entre la pierna y el brazo de 1:0,75. Así que el brazo es solo 3/4 partes de la longitud de la pierna. Esta es la relación media. Y Johansson resolvió el problema diciendo, aquí tenemos una relación de 1:0,87. Esto es como un medio camino entre mono y humano. ¿En serio? Pero hay partes que faltan aquí, y piezas que faltan aquí, y huesos que faltan aquí, y piezas que faltan aquí, y faltan por todas partes. ¿Cómo puedes calcular eso? ¿Cómo haces para calcular eso?
Pero él dice que esta no es la única evidencia, así que vamos. Por cierto, Johansson tiene problemas. Tiene graves problemas, especialmente conmigo, porque ven mi brazo, es muy largo. Así que seguramente soy algún intermedio homínido. Algunas personas tienen los brazos largos, pero pueden servir para tener los problemas alejados. Johansson también dice que esta parte de la cadera nos muestra que Lucy caminaba erguida. Desafortunadamente no con esta, porque con esta precisamente andaba como un mono. Pero él dice que probablemente es una cadera torcida. Y si la doblamos un poco, ella puede caminar erguida. No con esta, pero si la doblamos un poco será posible. Y él dice que debe ser una cadera torcida. Pero claro, no tenemos la otra cadera para comparación. ¿Comprenden? Así que todo lo que tenemos es una cadera que sirve para caminar como un mono. Ahora, ¿por qué dice que debe ser torcida? Pues debido a la rodilla. La rodilla es más parecida con una rodilla humana. Esta es la única pieza del fósil que es parecida a la humana. Pero explican ellos en los libros de textos que la rodilla no fue encontrada en el mismo sitio que Lucy, que fue encontrada en un depósito totalmente distinto, que no pertenece a este fósil. No, no lo dicen. Esto no lo ponen en los libros de la escuela. Ellos simplemente la añadieron para quedar bien. Recordemos que los hombres y los simios fueron contemporáneos. Entonces, ¿qué hay de raro en encontrar una rodilla humana? Porque en esta zona encontramos huesos de hombres y de australopithecus juntos. En la garganta de Olduvai encontramos evidencias de actividad humana, así como de esas criaturas. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Vamos a ir a Sterkfontein para ver si encontramos alguna solución. Sterkfontein es un conjunto de cuevas en Sudáfrica, cerca de población de Krugersdorp, y aquí podemos encontrar algunos interesantes fósiles. Este es Robert Broom, uno de los primeros biólogos de la universidad donde hice mis estudios universitarios, en la Universidad de Stellenbosch. Un hombre muy famoso. Ahí está con Jan Smuts, un gran interesado en el origen de la humanidad. Él encontró los famosos fósiles faltantes, así llamados. Aquí tenemos estas cuevas y bajamos dentro y vemos hermosas estalactitas y estalagmitas. Y aquí tenemos esos trozos de huesos fosilizados. Este señor era nuestro guía profesional y él debía explicar todas estas cosas sobre qué ocurrió ahí en el pasado y cómo ocurrió toda esa evolución. Y tomé a este hombre a solas y le dije, perdóname, hice una grabación con él, pero hablaba en afrikaans. Le pregunté, oye, ¿tú crees que vienes de todo eso que dices? Y él dijo, no, ni hablar, yo no. Qué fuerte, ¿no? Y ahí mi amigo está apuntando algunos huesos. Y si desean saber cómo es mi esposa, ahí está ella también. La veo una vez al año en esta foto. Y aquí tenemos algunos huesos. Alguien se puede imaginar, ya saben, que esos huesos enterrados en estas capas ahí abajo nos muestran grandes periodos de tiempo pasado. Pero no es así en absoluto. Y tenemos este enorme deslizamiento aquí. Vamos a ver lo que nos dicen. Los depósitos de las cuevas de Sudáfrica contienen huesos de animales recogidos por muchos diferentes agentes. Algunos huesos fueron, ¿qué dicen? Arrastrados desde la superficie. Otros caen quebrantados por los leopardos que se alimentan de sus presas que suben a los árboles. Las hienas traen huesos a sus pequeñas crías en las guaridas de las cuevas. Y los puercoespín acumulan los huesos que roen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos esos fósiles fueron traídos dentro. No pertenecen a las capas, sino que la mayoría de ellos fueron arrastrados por el agua hacia adentro. Y aquí tenemos todos esos fósiles que fueron encontrados en estas cuevas. Vamos a entrar en el museo y aquí vemos el famoso cráneo del niño de Taung, encontrado en Sudáfrica en 1924. Pero ese es un Australopithecus, un mono. Y cada vez que encuentran un trozo de Australopithecus, revista Times clama a diestra y a siniestra y National Geographic se pone loco. ¿Por qué tanto zumbido cuando el Australopithecus es solo un mono? Como encuentran un pequeño trozo de dedo, enseguida provocan mucha excitación. Aquí está, con una edad de 2,6 millones de años, la señora Pless. Esta es ella, se parece con un filósofo, ¿no? Y aquí encontraron a Littlefoot, el piecito, en julio de 1997. ¿Y qué era el Littlefoot? Era un pie de mono sin dedos. No era humano en absoluto.
No hay nada que te puede entusiasmar. Era simplemente el hueso de un mono. Aquí tenemos una foto del fémur encontrado por el Dr. Ron Clark, pero era solo un mono. Miren cómo reconstruyen los fósiles. Aquí cuando todo lo que encontraron son estos trozos de color oscuro. Eso es todo. El resto es simplemente imaginación puesta en escenario. Y aquí tenemos al Paranthropus, el hombre mono con la cara plana y la frente baja. Así lo hicieron a partir de esos fragmentos de huesos. Y caderas de hombre mono encontradas en las cuevas de Sterkfontein. Y pondrán estas caderas en la mesa y os van a mostrar cómo evolucionaron estas caderas de unas caderas estrechas a unas caderas anchas. Los van a organizar en secuencias y dirán, mira, aquí tenemos las evidencias para la evolución. Basura. Las mujeres embarazadas de hoy, ¿se les miden las caderas? ¿Se les hacen radiografías con el tamaño de las caderas, sí o no? Claro que sí. Algunas mujeres tienen caderas estrechas y algunas caderas anchas. Algunas tienen caderas tan estrechas que no pueden dar a luz de modo natural y deben soportar la sección cesárea. Hoy en día existen gran variedad de tamaño de caderas. Pero si tomaría todas las caderas de las mujeres y las pondré alineadas de estrecho a ancho, eso no tendría nada que ver con la evolución. Eso es variedad. Y el hecho que encontramos caderas fosilizadas no significa otra cosa. Aquí tenemos al hombre de Neandertal. Así es como ellos lo imaginan. Y aquí tenemos un cementerio de Neandertal. Y dicen, los restos de un niño Neandertal encontrado enterrado en Chichén, en Uzbekistán. El cuerpo fue colocado en una tumba poco profunda y pares de cuernos de cabras fueron colocadas alrededor de él. E hicieron una fogata junto a la tumba. Estuve hablando con científicos de los países del este que me dijeron categóricamente que ellos creen que el linaje de Neandertal está presente todavía hoy en muchas razas humanas actuales. Porque, claro, no es más que un ser humano. Aquí tenemos un cráneo de Neandertal de una tumba. Lo enterraron con flores, porque eran humanos. Pero se nos dice que tenían aspecto de idiotas. Aquí están. Y estas extrañas características. Ahora, este tipo especial de fósil pertenece en realidad a un anciano con enfermedades óseas. Y además de eso, probablemente en el pasado la gente llegaba a ser más vieja que hoy en día. Tal vez pasaba eso. Probablemente vivían en otro estilo de vida. ¿Qué pasa cuando envejecemos? ¿Mantenemos nuestras características juveniles o cambiamos? ¿Comprenden? Por ejemplo, este hueso crece y obtendremos una frente más grande y los ancianos, los cráneos viejos, son totalmente distintos de los cráneos jóvenes. Así que esta variación es simplemente variación de la edad y no tiene nada que ver con la evolución. No es posible que de unos pocos fragmentos óseos van a reconstruir algo así, de un ancianito que tenía raquitismo. Aquí pusieron un hombre de Neandertal vestido de traje en un museo de Alemania. Y luego tenemos un aborigen. Y saben, esta es una de las más tristes historias de la humanidad. ¿Sabían que en los años 1940, ahora me voy a citar a mí mismo, yo nací en aquella época? En 1940 podrías obtener una licencia del alto comisionado británico en Australia, hablo de los años 1940, para cazar a aborígenes. ¿Sabían eso? ¿Por qué motivos? ¿En base de qué? En la base de que ellos eran organismos evolutivos inferiores. El darwinismo los condenó a muerte. Hoy en día los podemos ver así cuando tienen sus rituales. Algunos de ellos todavía viven de este modo. Otros tienen este aspecto solo durante los rituales. Y durante la semana se vestirán de traje e irán y darán clases en las universidades donde actúan como profesores, como maestros. Es así que es una rápida evolución, ¿no es así? Hoy en día deberíamos estar avergonzados por lo que hicimos en el pasado. Si nos daríamos cuenta que las diferencias que existen es simplemente variedad. ¿Qué pasaría hoy si alguien verá a una señora paseando con su chihuahua y se acercará a su chihuahua y... Este es un antiguo organismo evolutivo inferior? ¿Qué pasaría?
Un frenético escándalo internacional imposible de imaginar. Porque esta es una pequeña criatura doméstica altamente avanzada. Eso es lo que dirían. Oh, ¿qué pasaría si hicieras lo mismo con un San Bernardo, diciendo que está caducado de punto de vista evolucionario? Porque es distinto a otros, cuando en realidad cada uno de ellos solo demuestra la variedad dentro de la reserva genética. Eso no tiene nada que ver con la evolución en absoluto. Así que probablemente las razas que tenemos hoy hacen la misma cosa. Voy a presentar una conferencia completa sobre este asunto. La tengo preparada, no van a esperar mucho. Pero es bueno saber que la supuesta evolución cobró su precio. Hemos encontrado unos fósiles humanos muy interesantes. Estos son los hombres de Grauwald y Taulund. Fueron encontrados en depósitos de alquitrán. Y algunos de estos fósiles son muy grandes, gigantes, más de 2,5 metros de altura. Parece que las cosas eran muy distintas en el pasado. Algunos fueron enterrados con joyas de oro y obviamente algunos de ellos fueron sacrificados a distintas deidades. Y si echamos un vistazo a los fósiles de indios de Norteamérica, de sus tumbas, por ejemplo, aquí incluso las revistas que quieren promover la evolución dicen, desafían nuestro modelo de sociedades de cazadores-recolectores por tener tan complicados tejidos de ropa que demuestran que tenían alguna forma de tecnología desconocida a nosotros. ¿Qué hay de los secretos del hombre de hielo? Bueno, apareció, ahí estaba, y el mundo científico se volvió loco. Nuevas evidencias, nuevas no sé qué, y luego de repente, ¡yup!, nada. ¿Por qué? Porque era tan increíblemente ordinario e incluso tenía intactas las marcas de las operaciones. Así que desapareció rápidamente de la escena. Tenemos, por ejemplo, fósiles de momias sin ninguna pizca de evidencia de que algo habrá cambiado. Y llegamos a la expansión de la humanidad, a las distintas razas, y vamos a hablar sobre eso en una siguiente presentación. Un artículo dice, la evolución llega a la vida, en la revista Scientific American, que nos cuenta cómo ocurrió eso. Encontraron un fragmento de hueso. Luego moldearon todo el fósil a partir de ese trozo de hueso y nombraron esta operación ciencia forense. Y usaron la mejor técnica moderna. Luego le hicieron un cuerpo de carne, le pusieron piel, le añadieron pelo y lo miras y puedes ver que tiene cara de idiota, ¿correcto? ¿Por qué? Pero ¿por qué en el mundo siempre los hacen con aspecto de idiota? Se supone que debía ser alguna especie antigua que nosotros, previa al hombre moderno. Ahora, la ciencia forense es una ciencia perfecta y exacta, pero cuando tienes un cráneo completamente entero y puedes reconstruir a partir de un modelo completo, no tienes un diente y reconstruyes la cabeza entera basado en un diente y luego dices, así se veía esa hermosa mujer, ¿correcto? ¿Tiene eso algún sentido? No. Tenían un trozo de hueso e hicieron un hombre completo como este sabiendo que tenía pelo largo mirando al fragmento del hueso. Claro que no. Pero esta es la noción primitiva. Esto somos dirigidos a creer. ¿En base a qué? En base a nada. Basados en absolutamente nada. Y estas son las fotos que se nos muestran. Así que estos dos serían Adán y Eva. Así eran. Bueno, eso es interesante. Esta era Eva, dice la ciencia. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A veces pregunto a los jóvenes, ya ven, yo soy un viejo tío, y les digo, ya saben, ayudadme vosotros. ¿Cuáles son las más guay mujeres del mundo hoy? Ellos dicen, oh, Mariah Carey, Beyoncé y Avril Lavigne. Y yo digo, ok, y aquí las tenemos. Las he puesto en la pantalla para ustedes. A cada una, bueno, ellas representan distintas razas también. Y debo admitir que sí, tienen aspecto de mujeres muy hermosas. Mujeres hermosísimas. Y Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Una historia fascinante. De verdad, muy interesante. ¿Tenía Eva este aspecto de mono? ¿O estas chicas reflejan un poco algo de cómo habrá sido el aspecto de Eva? ¿Qué dicen ustedes?
En realidad, la elección es de ustedes. ¿Tenemos un noble origen? ¿O venimos de este pozo de cieno, transformándonos hasta llegar a ser hombres modernos? Estas son las dos alternativas que tenemos. O somos hijos del Altísimo e hijas del Altísimo, o Eva se parecía a un mono. Pues os quiero decir que si esa fuera Eva, yo estaría todavía corriendo. Y no habría ninguna prosperidad y ninguna posteridad tampoco. No existiría descendencia porque yo nunca me acercaría a esa Eva. Eso es seguro. Así que si eso es correcto, y Dios creó al hombre a su propia imagen, a su imagen lo creó, entonces imagínense un mundo que era perfecto y un mundo que estaba cubierto de las más hermosas vegetaciones donde vivían estos hermosos animales. Esto levanta un montón de preguntas. ¿Por qué no está igual hoy? ¿Por qué existe la muerte y carnívoros y todas esas criaturas? Esas son algunas difíciles preguntas de responder. Pero los vamos a analizar en una presentación completa y vamos a tratar estos asuntos y debemos ser capaces, en base a los hechos, decidir si existe alguna evidencia de que Eva tenía aspecto de mono o no existe evidencia de eso. Ustedes decidirán. Gracias por venir esta tarde. No pierdan las siguientes presentaciones. Van a ser muy interesantes.